Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. En los ranchos del norte de México se cuentan historias que pocas personas se atreven a repetir en voz alta. Historias de hombres que consiguieron fortunas de la noche a la mañana sin explicación alguna, de ganado que se multiplicaba sin razón, de tierras que daban frutos cuando todas las demás se secaban. Lo que van a escuchar hoy es una de esas historias, un testimonio que me llegó de forma directa, de alguien que estuvo muy cerca de los hechos. Si no están preparados para conocer la verdad sobre lo que puede pasar cuando alguien hace tratos con fuerzas que no debería invocar, es mejor que se vayan ahora. Porque esta historia no tiene nada de ficción, y lo que le pasó a este hombre puede pasarle a cualquiera que tome el mismo camino oscuro. Mi nombre es Ernesto Villanueva Garza, y nací en un rancho pequeño cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mi familia siempre se dedicó a la ganadería, igual que la mayoría en la región. Teníamos unas cuantas cabezas de ganado, suficiente para sobrevivir pero nunca para vivir bien. Mi padre trabajaba de sol a sol cuidando los animales, reparando cercas, sacando agua de pozos que cada año estaban más secos. Crecí viendo cómo otros rancheros prosperaban, mientras nosotros apenas podíamos mantener el rancho. Había un hombre en particular, don Aurelio Maldonado, que tenía miles de cabezas de ganado, camionetas del año, una casa grande de 2 pisos. Todos hablaban de él con respeto. Yo lo envidiaba. Veía su éxito y me preguntaba por qué nosotros teníamos que sufrir tanto mientras él tenía todo. Cuando mi padre se enfermó del corazón, las cosas se pusieron peor. Ya no podía trabajar como antes. Yo tenía que hacerme cargo de todo con apenas 20 años. No teníamos dinero para los medicamentos que necesitaba. El rancho se estaba cayendo a pedazos. Las vacas se morían por falta de pasto en las sequías. Cada mes era una lucha por sobrevivir. Una tarde, después de perder 3 vacas en una semana por la sequía, me senté en el porche de la casa y lloré de frustración. No sabía qué más hacer. Sentía que Dios nos había abandonado. Mi madre salía a vender tamales al pueblo para ayudar con los gastos. Mi hermana había dejado la escuela para trabajar en una tienda. Todo se estaba derrumbando. Esa noche, mientras revisaba las cercas del rancho, vi una luz extraña a lo lejos. Era como una fogata, pero en un lugar donde no debería haber nadie. Estaba en la parte más alejada de nuestra propiedad, cerca de donde empezaba el monte espeso. Me acerqué con curiosidad y con algo de miedo. Cuando llegué, vi a un hombre sentado junto al fuego. Era mayor, de unos 60 años, vestido como vaquero pero con ropa muy fina, botas de piel exótica, sombrero caro. Me miró cuando me acerqué y sonrió. «Buenas noches, muchacho», me dijo con una voz tranquila. «Siéntate, te estaba esperando». Esas palabras me pusieron la piel de gallina. ¿Cómo podía estar esperándome si yo ni siquiera sabía que vendría aquí? Pero algo me hizo quedarme. Me senté del otro lado del fuego. El hombre me preguntó mi nombre y yo se lo dije. Luego él asintió como si ya lo supiera. «Sé por lo que estás pasando, Ernesto», me dijo. «Sé que tu familia está sufriendo. Sé que el rancho se está muriendo. Y sé que darías lo que fuera por cambiar las cosas». Le pregunté quién era y cómo sabía todo eso. Él solo sonrió más. «Digamos que soy alguien que ayuda a gente como tú», me respondió. «Gente trabajadora que merece más de lo que la vida les ha dado. Puedo hacer que tu rancho prospere como nunca imaginaste. Puedo hacer que tu ganado se multiplique, que tus tierras siempre tengan pasto, que el dinero llegue a raudales». Yo me reí nervioso. Le dije que eso sonaba a cuento de hadas, que nadie podía prometer esas cosas. Pero él sacó de su bolsillo un fajo de billetes y lo puso sobre una piedra entre nosotros. Eran billetes de 500 pesos, nuevos, crujientes. Debía haber como 50,000 pesos ahí. «Esto es solo una muestra de buena fe», me dijo. «Tómalo. Úsalo para los medicamentos de tu padre, para arreglar el rancho. Y cuando veas que funciona, cuando veas que tu suerte cambia, entonces hacemos el trato completo». Le pregunté qué quería a cambio.
Él se quedó callado unos segundos mirando el fuego. Por ahora nada, me dijo. Solo quiero que confíes en mí. Cuando estés listo para el trato verdadero, yo regresaré. Y entonces hablaremos del precio. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber dejado ese dinero ahí y correr de regreso a casa. Pero pensé en mi padre, en sus medicinas, en mi madre vendiendo tamales en la calle. Tomé el dinero. El hombre sonrió satisfecho. Muy bien, Ernesto, me dijo. Nos veremos pronto. Me levanté y caminé de regreso al rancho con el dinero en el bolsillo, sintiendo que había hecho algo malo, pero sin poder explicar qué. Cuando volteé a ver atrás, el fuego se había apagado y el hombre había desaparecido. Esa misma noche no pude dormir. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad de mi cuarto. Escuchaba ruidos extraños afuera, como si algo grande caminara alrededor de la casa. Pero cuando me asomaba, no había nada. Al día siguiente usé el dinero para comprar las medicinas de mi padre. También pagué deudas que teníamos en el pueblo. La gente me preguntaba de dónde había sacado tanto efectivo, pero yo inventé que había vendido unas vacas. Nadie cuestionó nada, y entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Una semana después de ese encuentro, 3 de nuestras vacas que estaban flacas y enfermas amanecieron gordas y saludables. No tenía explicación. No había llovido. No había pasto nuevo. Pero ahí estaban, como si alguien las hubiera alimentado en secreto. Luego un vecino vino a ofrecerme comprar una parte de mi rancho que yo ni siquiera sabía que tenía valor. Me ofreció 200,000 pesos por un pedazo de tierra que yo creía que no servía para nada. Acepté sin pensarlo mucho. Resultó que ahí iban a pasar con una carretera nueva. El dinero seguía llegando. Vendí ganado a precios increíbles. Gente que nunca había mostrado interés en hacer negocios conmigo de repente me buscaba. Todo lo que tocaba se convertía en dinero. Mi padre mejoró de salud con las medicinas nuevas. Pudimos arreglar el rancho, comprar más ganado, contratar ayuda. En 3 meses pasamos de estar quebrados a tener más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida. Pero yo sabía que esto no era normal. Sabía que algo andaba mal. En las noches empecé a tener sueños horribles. Soñaba con ese hombre junto al fuego. Soñaba que me llevaba a lugares oscuros donde había otros hombres como yo, atrapados, sufriendo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Y una noche, 2 meses después de ese primer encuentro, él regresó. Estaba otra vez junto a un fuego en el mismo lugar. Esta vez yo no fui por casualidad. Algo me llamaba hacia allá. Era como si una voz en mi cabeza me dijera que tenía que ir. Intenté resistirme, pero no pude. Cuando llegué, el hombre me recibió como a un viejo amigo. Ernesto, me dijo, veo que has prosperado. Las cosas van bien, ¿verdad? No era una pregunta. Yo me senté frente a él sintiendo un miedo profundo en el estómago. Ha llegado el momento de hacer el trato completo, continuó. Lo que te di fue solo el comienzo. Puedo hacer que seas el ganadero más rico de todo Tamaulipas. Nadie te va a poder igualar. Tu nombre va a ser respetado. Tu familia nunca más va a sufrir necesidad. Le pregunté qué quería a cambio. Él se inclinó hacia adelante y por primera vez vi algo extraño en sus ojos. Un brillo rojo, como brasas. Quiero 20 años de tu vida, me dijo. 20 años de éxito total, de riqueza, de poder. Y cuando se cumpla ese tiempo, yo vendré por ti. Tu alma será mía y pasarás la eternidad sirviéndome. Sentí que me faltaba el aire. Le dije que eso era imposible, que yo no iba a vender mi alma, que eso era cosa del demonio. Él se rió. Una risa fría que me heló la sangre. No tienes que llamarme por ese nombre si no quieres, me dijo. Pero ya tomaste mi dinero. Ya te beneficiaste de mi ayuda. Ahora tienes que decidir si quieres seguir adelante o si quieres que todo se acabe. Porque créeme, si rechazas mi oferta ahora, todo lo que has ganado lo vas a perder y va a ser peor que antes. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. Sentí un peso enorme sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. No puedes irte hasta que des tu respuesta, me dijo con voz firme. 20 años de todo lo que deseas o regresar a la miseria ahora mismo. Tú decides. Dios me perdone. Pero en ese momento pensé en mi familia. Pensé en mi padre enfermo, en mi madre cansada, en mi hermana que había dejado sus sueños. Pensé en 20 años,
Me parecía mucho tiempo. Pensé que tal vez en ese tiempo podría encontrar una forma de romper el pacto. «Acepto», dije con voz temblorosa. El hombre sonrió y sacó un cuchillo de su cinturón. Me pidió mi mano. Me hizo un corte en la palma y me dijo que dejara caer mi sangre en el fuego. Cuando lo hice, las llamas se volvieron completamente negras por un momento y escuché algo como un grito lejano. «Trato hecho», dijo el hombre. «Nos veremos en 20 años, Ernesto Villanueva Garza», y desapareció. Literalmente se desvaneció frente a mis ojos como humo. El fuego se apagó y quedé solo en la oscuridad total del monte. Regresé al rancho temblando de pies a cabeza. No le dije nada a nadie. Me lavé la herida de la mano y me acosté, pero no pude dormir en toda la noche. Desde ese momento mi vida cambió completamente. El dinero llegaba de todas partes. Mis negocios crecían sin que yo tuviera que hacer mucho. Compré más tierras, más ganado. En un año tenía uno de los ranchos más grandes de la zona. En 5 años era millonario, pero el precio que pagaba cada noche era terrible. Las pesadillas nunca pararon. Cada noche era lo mismo. Veía ese lugar oscuro, sentía el calor insoportable, escuchaba gritos de otras personas atrapadas ahí. Despertaba empapado en sudor, con marcas rojas en el cuerpo que no tenía explicación. Mi familia notaba que algo andaba mal conmigo. Mi esposa, con quien me había casado al 3er año del pacto, me decía que hablaba dormido, que gritaba cosas horribles, que a veces despertaba y mis ojos estaban completamente negros. Ella tenía miedo de dormir a mi lado. Intenté ir a la iglesia. Quería confesarme, buscar perdón, encontrar alguna forma de salir de esto. Pero cada vez que me acercaba a las puertas de la iglesia, sentía un dolor terrible en el pecho, como si me estuvieran quemando por dentro. No podía entrar. El agua bendita me quemaba la piel como ácido. Un sacerdote intentó ayudarme. Le conté todo desesperado. Él trajo a otros sacerdotes e intentaron hacer una limpia, rezar por mí, echarme agua bendita. Pero nada funcionaba. El sacerdote me dijo que el pacto que había hecho era de los más poderosos, que una vez sellado con sangre no había forma de romperlo. Los años pasaron rápido. Demasiado rápido. Mi rancho creció hasta tener más de 5,000 cabezas de ganado. Tenía propiedades en 3 estados, camionetas de lujo, una casa enorme. Mis hijos iban a las mejores escuelas. Mi familia nunca necesitaba nada, pero yo me estaba muriendo por dentro. Cada día que pasaba sentía menos. Me volví frío con mi esposa, distante con mis hijos. Veía el sufrimiento de otros y no me importaba. Había algo creciendo dentro de mí, algo oscuro que iba consumiendo lo poco de humanidad que me quedaba. Empecé a ver cosas que otros no veían, sombras que se movían entre el ganado, figuras oscuras paradas en los campos por las noches, y siempre sentía que algo me observaba, esperando. Cuando llevaba 15 años del pacto, busqué al hombre otra vez. Fui al lugar donde nos habíamos encontrado y grité su nombre. Le rogué que apareciera. Quería negociar. Quería que me dejara libre. Estaba dispuesto a devolverle todo, el dinero, las propiedades, todo. Él apareció, pero esta vez se veía diferente. Más alto, más oscuro. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad. «No hay vuelta atrás, Ernesto», me dijo. «Hiciste un trato. Un trato es un trato. Me quedan 5 años y vendré por ti. Prepárate», le supliqué. Me arrodillé frente a él y le rogué que tuviera piedad, que me diera más tiempo, que me dejara arrepentirme. Pero él solo se rió. «El arrepentimiento no borra los pactos», me dijo. «Ya eres mío. Siempre has sido mío desde que aceptaste ese primer dinero». Y desapareció otra vez, dejándome solo y desesperado en la oscuridad. Los últimos 5 años fueron un infierno en vida. Dejé de dormir casi por completo. Cuando lo hacía, las pesadillas eran tan reales que despertaba sin saber si seguía soñando o no. Vi cosas que no puedo describir, cosas que ningún humano debería ver. Mi esposa se fue, tomó a nuestros hijos y se fue. Me dijo que yo ya no era el hombre con quien se había casado, que había algo maligno en mí. Intenté detenerla, pero sabía que tenía razón. Era mejor que se alejaran.
No quería que estuvieran cerca cuando llegara mi final. El ganado empezó a comportarse extraño. Las vacas se asustaban sin razón. Los caballos se negaban a entrar a ciertos lugares del rancho. Los perros aullaban toda la noche mirando hacia mi casa. Los trabajadores empezaron a renunciar. Decían que el rancho estaba maldito, que veían cosas. Un año antes de que se cumpliera el plazo, mi padre dejó de existir. En su lecho, antes de irse, me miró con tristeza y me dijo que sabía lo que yo había hecho, que había escuchado rumores. Me pidió que buscara a Dios, que pidiera perdón. Pero era demasiado tarde. Yo ya no podía acercarme a nada sagrado. Los últimos meses fueron los peores. Las manifestaciones se volvieron físicas. Despertaba con rasguños profundos en todo el cuerpo. Objetos se movían solos en mi casa. Escuchaba voces todo el tiempo, susurros en un idioma que no entendía pero que de alguna forma comprendía. Me decían que me preparara, que mi tiempo casi se acababa. Intenté huir. Vendí todo lo que pude y me fui al otro lado del país pensando que tal vez la distancia ayudaría. Pero esa cosa me siguió. No importaba dónde estuviera, ahí estaba. La sentía, la veía, me perseguía. La última semana antes de que se cumplieran los 20 años, regresé a Tamaulipas. No sé por qué. Algo me llamaba de vuelta. Fui al rancho, que ahora estaba abandonado. Nadie quería trabajar ahí después de todas las cosas extrañas que pasaban. Caminé por las tierras que alguna vez fueron mías, viendo cómo todo se había deteriorado. El pasto estaba seco, los corrales vacíos, la casa grande estaba en ruinas. Todo lo que había construido se estaba cayendo a pedazos, como si 20 años de prosperidad nunca hubieran existido. La noche en que se cumplían exactamente los 20 años, fui al lugar donde todo había comenzado. El lugar donde había hecho el pacto. Sabía que él vendría. Podía sentirlo. Me senté a esperar mientras el sol se escondía. El cielo se puso de un color rojo sangre que nunca había visto antes. No había sonidos. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo silencio. Y entonces apareció. Pero esta vez no venía solo. Detrás de él había sombras. Docenas de ellas. Figuras oscuras que se retorcían y gemían. Reconocí algunas caras entre esas sombras. Otros que habían hecho pactos antes que yo. Es hora, me dijo con esa voz que ya no sonaba humana. Cumpliste tus 20 años. Ahora pagas el precio. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Sentí como si cadenas invisibles me sujetaran. Las sombras comenzaron a acercarse, rodeándome. Sentí sus manos frías tocándome, jalándome. El dolor que sentí en ese momento no puedo describirlo con palabras. Era como si me estuvieran desgarrando el alma del cuerpo. Grité hasta quedarme sin voz. Rogué por misericordia que sabía que no llegaría. Y entonces todo se volvió negro. Hoy llevo 3 años en este lugar. No sé si llamarlo infierno, no sé si tiene nombre. Es un lugar de oscuridad total donde el tiempo no existe. Donde el sufrimiento es constante, eterno. Estoy atrapado aquí con otros como yo. Gente que vendió su alma por riquezas, por poder, por cosas materiales que ahora no significan nada. No hay día ni noche aquí. No hay descanso. Solo dolor y la certeza horrible de que esto nunca va a terminar. Veo mi vida pasada una y otra vez. Veo cada decisión que tomé. Cada momento en que pude haberme arrepentido y no lo hice. Veo a mi familia viviendo sus vidas sin mí. Mi esposa se volvió a casar. Mis hijos crecieron. El rancho fue vendido por nada. Todo por lo que vendí mi alma se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Y lo peor es que sé que merecí esto. Sabía en qué me estaba metiendo. Tuve muchas oportunidades de detenerme y no lo hice. La ambición me cegó. El deseo de tener más fue más fuerte que mi fe, que mi amor por mi familia, que todo. Por eso les cuento esto. Por eso necesitaba que alguien supiera mi historia. Porque si hay, aunque sea una persona que esté pensando en tomar el mismo camino que yo tomé, necesito que sepan la verdad. No vale la pena. Nada en este mundo vale la pena si tienes que entregar tu alma a cambio. Los 20 años que tuve de riqueza fueron nada comparado con la eternidad de sufrimiento que ahora tengo que soportar.
Si alguien se les acerca ofreciéndoles dinero fácil, poder, éxito sin esfuerzo, corran. No importa qué tan desesperados estén, no importa qué tan mal estén las cosas. Hay otras formas. Siempre hay otras formas. Yo elegí el camino fácil y pagué el precio más alto que existe. Perdí todo, mi familia, mi alma, mi eternidad.